Hola, bienvenidos a Ecos del México de ayer. En esta nueva edición realizaremos un recorrido por los primeros años del conjunto urbano Nonoalco-Tlatelolco, para conocer cómo era este gran proyecto habitacional poco tiempo después de su inauguración y descubrir cómo fue transformándose con el paso de las décadas. A través de fotografías y recuerdos, conoceremos algunos de los lugares que formaron parte de su historia urbana y que, con el tiempo, se convirtieron en testigos de importantes acontecimientos que marcaron la vida de sus habitantes y de la Ciudad de México. Viajaremos a un Tlatelolco de sus primeros años, cuando sus edificios, plazas, jardines y espacios públicos eran parte de una nueva forma de vivir en la capital. También conoceremos cómo era el ambiente cotidiano, sus calles y algunos de los sitios que dieron identidad a este emblemático conjunto. Acompáñanos en este recorrido por el tiempo para descubrir cómo lucía Nonoalco-Tlatelolco en sus inicios y cómo era la vida en este lugar antes de que los acontecimientos históricos lo convirtieran en uno de los sitios más recordados de la Ciudad de México. A principios de la década de los 60 comenzó la construcción de un ambicioso proyecto urbano y habitacional al norte de la Ciudad de México. Para hacer realidad este proyecto fue necesario transformar por completo el paisaje de la zona, lo que implicó la demolición de numerosas construcciones y el retiro de varias vías e instalaciones ferroviarias que durante décadas habían formado parte de este sector de la ciudad. Antes de esta transformación, el lugar presentaba un aspecto muy diferente. El paisaje estaba compuesto por barracas, viviendas modestas, bodegas, patios e instalaciones relacionadas con los ferrocarriles, además de numerosas vecindades y pequeñas calles que contaban con servicios limitados. En aquella época, la zona era habitada principalmente por familias de escasos recursos, muchas de las cuales vivían en condiciones precarias y en viviendas que, con el paso de los años, se habían deteriorado considerablemente. Para sus habitantes, aquel entorno representaba una vida marcada por las carencias, pero también por la convivencia entre vecinos y por las historias cotidianas que se desarrollaban en sus calles. Todo este paisaje estaba a punto de desaparecer. En su lugar surgiría uno de los proyectos habitacionales más importantes de la capital, con grandes edificios, amplias áreas verdes, plazas y nuevos espacios urbanos que cambiarían para siempre el rostro de Nonoalco-Tlatelolco. Comenzaron entonces los trabajos de demolición y limpieza de los terrenos donde se levantarían los nuevos edificios de vivienda, servicios y espacios públicos. El paisaje cambió drásticamente. Grandes extensiones que antes estaban ocupadas por construcciones, instalaciones ferroviarias y viviendas quedaron despejadas para dar paso a la nueva ciudad que estaba a punto de surgir. En algunos puntos ya comenzaban a realizarse los trabajos de cimentación, mientras que en otros empezaban a levantarse las primeras estructuras de lo que sería uno de los proyectos habitacionales más ambiciosos de la Ciudad de México. La obra se extendía sobre una superficie cercana a los 950,000 metros cuadrados, desde las inmediaciones de la Avenida de los Insurgentes hasta la zona donde también se realizaban los trabajos de ampliación del nuevo Paseo de la Reforma Norte. Por todas partes podía observarse una intensa actividad constructiva. Grandes estructuras comenzaban a elevarse sobre el terreno y poco a poco tomaba forma el conjunto de edificios que albergaría miles de departamentos y a numerosas familias que pronto convertirían a Nonoalco-Tlatelolco en su nuevo hogar. El proyecto fue concebido y dirigido por el arquitecto Mario Pani, con la colaboración de los arquitectos Luis Ramos Cunningham y Ricardo de Robina. Conforme avanzaban los meses, el enorme proyecto comenzaba a revelar su diseño y podía apreciarse cómo los edificios serían distribuidos en 3 grandes secciones, cada una con diferentes características y tipos de construcción. Entre los distintos modelos se encontraban los edificios tipo A, que fueron uno de los diseños predominantes dentro del conjunto. También estaban los tipo B, reconocibles por su característica forma alargada y su orientación principalmente de oriente a poniente.
Los tipo C, de aproximadamente 14 niveles, fueron distribuidos principalmente de norte a sur y contaban con elevadores, una característica importante para facilitar el acceso a los departamentos de los niveles superiores. A ellos se sumaron los edificios tipo I, de los cuales se construyeron 9, los tipo K, con 6 inmuebles, y los tipo L, de los que se levantaron 5 edificios. Finalmente, estaban los tipo M, construcciones de mayor altura que alcanzaban alrededor de 24 niveles y que contaban con espacios más amplios y características diferentes a otros modelos. Algunos de estos edificios se ubicaron en la segunda y tercera sección del conjunto y destacaban dentro del paisaje urbano de Tlatelolco. Cada uno de estos modelos fue distribuido estratégicamente dentro de las distintas secciones del proyecto, de acuerdo con las características del terreno y la organización general del conjunto. Así, poco a poco, los antiguos terrenos de Nonoalco comenzaron a transformarse en una nueva ciudad, un enorme complejo habitacional que cambiaría para siempre el paisaje del norte de la capital y la manera de concebir la vivienda urbana en México. Junto con la construcción de los edificios habitacionales, comenzaron a levantarse algunas de las obras más importantes y representativas del conjunto urbano Nonoalco-Tlatelolco. Entre ellas destacó en la primera sección una construcción que pronto se convertiría en el símbolo del nuevo desarrollo, la Torre Insignia, también conocida como Torre Banobras. Su diseño llamó inmediatamente la atención. Con su característica forma triangular y su gran altura, el edificio sobresalía entre las construcciones de la unidad habitacional y se convirtió en uno de los elementos más reconocibles del nuevo paisaje urbano de Tlatelolco. Pero la torre insignia tenía además un detalle que la hacía todavía más especial. En su parte superior se instaló un carrillón compuesto por 47 campanas cuyos sonidos podían escucharse en distintos momentos del día. Sus diferentes tonos formaban parte del ambiente cotidiano de Tlatelolco y se convirtieron en uno de los recuerdos más característicos para quienes vivieron en sus alrededores. La torre fue concebida también como un importante centro administrativo, pues desde este inmueble se llevarían a cabo diversas funciones relacionadas con la administración del conjunto habitacional. Por ello, además de su importancia arquitectónica, se convirtió en una pieza fundamental dentro de la organización de Nonoalco-Tlatelolco. Desde su inauguración, la Torre Insignia se convirtió en uno de los grandes atractivos de la zona y con el paso de los años terminó por consolidarse como uno de los iconos arquitectónicos de la Ciudad de México. Después del terremoto de 1985, el inmueble permaneció durante un largo periodo prácticamente desocupado y su futuro llegó a ser incierto. Sin embargo, posteriormente fue sometido a un proceso de recuperación y rehabilitación, permitiendo que volviera a tener uso. En la actualidad, el edificio alberga diversas oficinas del gobierno y continúa formando parte del paisaje urbano de Tlatelolco, como un testimonio de aquella época en la que este conjunto habitacional representaba una nueva visión de la ciudad moderna. Otra de las construcciones que destacó dentro del proyecto fue la Torre de Relaciones Exteriores, ubicada en la tercera sección de Nonoalco-Tlatelolco. Con una altura aproximada de 100 metros y 22 niveles, durante varios años fue considerado uno de los edificios más altos de la zona. Hasta que nuevas construcciones de mayor altura comenzaron a modificar el perfil de la capital. El edificio no solo llamó la atención por sus dimensiones y su particular diseño arquitectónico, sino también por la importante función que desempeñó durante varias décadas. En este inmueble se concentraron diversas actividades relacionadas con la política exterior de México, convirtiéndolo en un punto de encuentro para representantes diplomáticos y funcionarios de distintos países. De esta manera, Tlatelolco no solo se convirtió en un importante centro habitacional, sino también en un espacio donde se desarrollaban actividades de relevancia nacional e internacional. Con el paso del tiempo, el inmueble dejó de cumplir sus funciones originales y posteriormente pasó a formar parte de la Universidad Nacional Autónoma de México.
En la actualidad, el edificio conserva parte de su importancia dentro del conjunto y en su planta baja se realizan exposiciones y diversas actividades culturales, dando un nuevo uso a un inmueble que durante décadas estuvo ligado a la vida diplomática de México. Así, la Torre de Relaciones Exteriores permanece como otro de los edificios que ayudan a comprender la diversidad de funciones que llegó a reunir Nonoalco Tlatelolco, mucho más allá de su carácter habitacional. La tercera gran obra y uno de los espacios más emblemáticos de Nonoalco Tlatelolco es, sin duda, la Plaza de las Tres Culturas. Su importancia radica en que reúne en un mismo espacio testimonios de tres grandes etapas de la historia de México: la época prehispánica, la etapa colonial y el México moderno. La primera de estas culturas está representada por los vestigios arqueológicos de Tlatelolco, pertenecientes a la antigua ciudad que llegó a convertirse en un importante centro político, religioso y comercial. Entre sus construcciones aún pueden apreciarse templos y otras estructuras que permiten imaginar la importancia que tuvo este lugar hace siglos. Aquí también se encontraba el célebre Tianguis de Tlatelolco, considerado uno de los mercados más grandes y destacados de Mesoamérica, al que acudían comerciantes y compradores provenientes de diferentes regiones. La etapa colonial está representada principalmente por la parroquia de Santiago Apóstol, un templo que ha sido testigo de varios siglos de historia. Sus alrededores tuvieron diferentes usos a lo largo del tiempo, y durante los primeros años del siglo XX, la zona llegó a albergar instalaciones militares y penitenciarias. También durante la Revolución Mexicana se vivieron diversos acontecimientos que dejaron su huella en este sector de la ciudad. Antes de la transformación urbana de la década de 1960, los alrededores de la parroquia presentaban un paisaje muy diferente al actual. Las instalaciones y vías ferroviarias tenían una presencia importante en la zona, mientras que las construcciones militares y otras edificaciones formaban parte del entorno. Con el paso de las décadas, este paisaje fue cambiando hasta dar paso al moderno conjunto habitacional. Finalmente, la tercera cultura está representada por el México moderno, principalmente por los grandes edificios de departamentos que rodean la plaza y que forman parte del conjunto urbano Nonoalco Tlatelolco. De esta manera, la Plaza de las Tres Culturas se convirtió en un espacio único de la Ciudad de México, donde tres épocas de nuestra historia conviven frente a frente: la grandeza de la antigua ciudad prehispánica, la herencia colonial y la arquitectura moderna de Tlatelolco. Un lugar donde el pasado y el presente se encuentran y que, con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los sitios más representativos de la memoria histórica de la capital. Una vez concluidos los trabajos de construcción del conjunto urbano Nonoalco Tlatelolco, comenzó una nueva etapa para esta zona de la Ciudad de México. El proyecto había sido concebido como un lugar moderno para vivir, donde sus habitantes pudieran encontrar prácticamente todo lo necesario para la vida cotidiana sin tener que alejarse demasiado de sus hogares. El conjunto contaba con escuelas, clínicas, comercios, transporte público, instalaciones deportivas y espacios de entretenimiento, además de amplias áreas verdes, jardines, plazas y lugares de descanso. Entre los edificios existían numerosos espacios donde las familias podían convivir, mientras los niños jugaban y los vecinos disfrutaban de un entorno que, para aquella época, representaba una nueva manera de vivir en la ciudad. La inauguración oficial se realizó el 21 de noviembre de 1964, durante un gran acontecimiento que contó con la presencia de autoridades y representantes del gobierno. A partir de entonces, comenzaron a llegar las primeras familias que ocuparían los nuevos departamentos y poco a poco, Tlatelolco empezó a adquirir la vida cotidiana que lo caracterizaría durante las siguientes décadas. El nuevo conjunto también despertó interés entre los visitantes. Se organizaron recorridos por algunas de sus principales áreas, especialmente por la Plaza de las Tres Culturas, y personalidades extranjeras que visitaban México llegaron a conocer este moderno desarrollo urbano.
La arquitectura y la magnitud del proyecto llamaban la atención de quienes buscaban conocer las nuevas obras que estaban transformando la capital. La promoción de los departamentos fue constante. La televisión, los periódicos y otros medios impresos difundían anuncios destinados a despertar el interés de las familias por adquirir una vivienda en este nuevo conjunto habitacional. Tlatelolco era presentado como un ejemplo de modernidad, con edificios de gran altura, áreas verdes, servicios y espacios pensados para mejorar la vida de sus habitantes. El nuevo paisaje urbano también comenzó a aparecer en el cine. Una de las películas que mostró algunos espacios de Tlatelolco fue Los Novios, producción de 1971, protagonizada por Silvia Pinal y Julio Alemán, acompañados por un destacado elenco. En algunas escenas pueden reconocerse lugares de la tercera sección, entre ellos la Plaza de las Tres Culturas y el edificio Chihuahua. Con el paso de los años, Tlatelolco también se convirtió en un sitio frecuentado por visitantes nacionales y extranjeros. Muchas personas que llegaban a la Ciudad de México fotografiaban y filmaban sus edificios y plazas como recuerdo de su visita. Incluso algunos recorridos turísticos incluían a Tlatelolco dentro de sus itinerarios, especialmente por la importancia histórica de la Plaza de las Tres Culturas. Es momento de nuestra trivia, pero antes queremos felicitar a todos aquellos que participaron y respondieron correctamente la trivia anterior. Y ellos son Cos Morales, Ale Penny, Abraham Eliserio Chávez, Marco Antonio Brito Flores, Mr. BCK Volca, Eric Rincón, Martín Peña Cruz y Remy Coronel. Efectivamente, la fotografía fue tomada en la calle Sadi Carnot, frente al antiguo edificio del Pentatlón Deportivo, en la colonia San Rafael. Muchas felicidades a todos los que lograron identificar correctamente el lugar. Y ahora sí, vamos con nuestra siguiente imagen. ¿Reconoces en qué parte de la calzada de Tlalpan fue tomada esta fotografía? Si sabes la respuesta, déjala en los comentarios. Quienes respondan correctamente serán mencionados en nuestro próximo video. Demuestra cuánto conoces de la Ciudad de México y atrévete a participar en nuestra trivia. Pero la historia de Tlatelolco también quedó marcada por acontecimientos que cambiarían para siempre la memoria de este lugar. El primero ocurrió el 2 de octubre de 1968, cuando una concentración del movimiento estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas terminó en un episodio de violencia y represión. Los disparos provocaron numerosas víctimas entre los asistentes. Hubo personas fallecidas y heridas, además de detenidos y personas cuyo paradero quedó sin esclarecer. Desde entonces, Tlatelolco quedó profundamente ligado a la memoria del movimiento estudiantil de 1968 y a uno de los episodios más dolorosos de la historia contemporánea de México. 17 años después, el 19 de septiembre de 1985, un devastador terremoto sacudió la Ciudad de México. En Tlatelolco, uno de los edificios más afectados fue el Nuevo León, cuya estructura sufrió un colapso parcial en 2 de sus secciones. La tragedia provocó la pérdida de numerosas vidas y dejó a muchas familias sin hogar. Durante aquellos días, Tlatelolco se convirtió nuevamente en uno de los puntos de mayor atención de la capital. Vecinos, voluntarios, autoridades y medios de comunicación se concentraron en la zona mientras se realizaban las labores de rescate y búsqueda entre los escombros. A pesar de estos acontecimientos, Tlatelolco continuó siendo hogar de miles de familias. Con el paso del tiempo, algunos edificios fueron renovados, se cambiaron ventanas y se realizaron distintas obras de mantenimiento y rehabilitación. Sin embargo, la esencia del proyecto original permaneció, una enorme unidad habitacional que buscó representar la modernidad de una época y que terminó convirtiéndose también en uno de los lugares más importantes de la memoria urbana de la Ciudad de México. Y así llegamos al final de este recorrido por la historia y los recuerdos de Nonoalco Tlatelolco.
Esperamos que este viaje por el tiempo haya sido de tu agrado y que estas imágenes te hayan permitido recordar cómo era este emblemático lugar de la Ciudad de México en sus primeros años. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que puedas estar al tanto de nuestros próximos recorridos por la historia y la nostalgia de México. Y si viviste en Tlatelolco, lo visitaste en aquellos años o tienes algún recuerdo, anécdota o fotografía que quieras compartir, déjanos tu historia en los comentarios. Será muy interesante conocer las experiencias de quienes formaron parte de la vida cotidiana de este lugar. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el pasado. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima y muchos saludos.